Muy buenas tardes, tengan todos nuestros miradores, oidores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hemos venido haciendo, exceptuando la precedente, pues estuvimos en el 10º curso internacional de neuropsicología organizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación, participando miércoles, jueves y viernes. Por esa razón, la semana anterior no tuvimos programa, pero hoy reiniciamos nuestros programas acostumbrados con un monólogo que me serviré para ello de una presentación, porque si no, como decía el poeta Efraín Huerta, alias el cocodrilo, en unos pues mínimos, si no me detengo, me alcanzo. Entonces no quiero alcanzarme, quiero ser un poco sistemático y ofrecer algunas ideas que no son novedosas, pero que a mi entender han sido menospreciadas, por no utilizar el término despreciada. Prefiero el menospreciadas. No quiero de todas maneras, tampoco como cada semana hacemos, dejar de señalar que ya entramos al mes de julio del 2025 y la verdad histórica, o no digamos la verdad a secas, sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado, donde el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Porque la verdad o mentira histórica que inventaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue eso, una mentira histórica para encubrir los hechos y a los responsables. Por ello es que el entonces candidato se comprometió en campaña a entregarnos. Terminó su periodo de 6 años de gobierno y no tenemos ninguna de las verdades, ni la justicia, ni a nada que se le parezca. Tenemos nuevo gobierno, no de reciente cuño, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y también tiene esa deuda histórica que nos parece fundamental poder manejar de una manera bastante clara, de modo tal que podamos por lo menos saber qué es lo que pasó con esos jóvenes. Muchos años han pasado y no tenemos absolutamente ninguna verdad ni ninguna opción que nos permita ser claros en ello. Por otro lado, también quiero enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, madre de nuestra estudiante Viridiana Anaír, quien fue desaparecida en contra de su voluntad hace ya más de 11 años y no tenemos ni la verdad ni la justicia y seguimos como ella esperando la verdad, la justicia y su aparición porque viva la llevaron, viva la queremos. Me voy a permitir para comenzar servirme, como les decía, de una presentación que quiero compartir y que espero les guste y les permita, sobre todo a mí, ser claro en lo que me propongo plantear. Eh, Quiero dar principio con el título que lleva esta charla o este monólogo. Principios de la rehabilitación neuropsicológica basada en la comunidad o RBC y orientada hacia la familia. ¿Por qué razón planteamos esto? Porque quiero
iniciar con un punto de partida para dirigirme hacia un punto de llegada. El punto de partida es las definiciones clásicas de neuropsicología, pero me voy a atrever porque desde hace tiempo tengo la convicción de que es necesaria una definición más descriptiva de la neuropsicología. De cualquier modo, más allá de la definición, me parece imprescindible compartir con ustedes una serie de precisiones necesarias que nos permitan llegar, por lo menos y en principio, a una definición de la rehabilitación neuropsicológica tradicional. ¿Qué se entiende por rehabilitación neuropsicológica? Exponer ante ustedes otro conjunto de precisiones necesarias y cerrar con lo que es la rehabilitación basada en la comunidad. Como dijera Jack el Destripador, bueno, no sé si lo dijo, pero supongo que procedía de esta manera, vámonos por partes, porque no se puede destazar de un solo tajo un todo. Como punto de partida, voy a dar una definición que hube elaborado a partir de varios datos, definiciones y conceptos que desde prácticamente mediados del siglo pasado se viene definiendo. Es decir, antes se hablaba de la neuropsicología como una rama del conocimiento psicológico y se hablaba de la psicología como una disciplina científica. Soy acariciado por conductistas, neoconductistas, positivistas y otra serie de istas. Eh, pero no todos los istas. Originalmente se hablaba de tres propósitos explícitos: el diagnóstico, estrategias de rehabilitación y la investigación, no del cerebro y los daños que se producen en el cerebro, eso lo hace mejor el neurólogo que un psicólogo, sino el conjunto de consecuencias de carácter psicológico que derivan de ese suceso o acontecimiento llamado daño cerebral. No prejuzgo si el daño proviene de un trauma de cráneo, de un evento vascular cerebral, de un proceso infeccioso, de un proceso autoinmune, de un conjunto de introducción de sustancias adictivas, drogas, etcétera. No prejuzgo la etiología o causalidad del daño. Simplemente hay un daño y había un conjunto de consecuencias. En sus orígenes se hablaba, y la palabra favorita decía el doctor Oliver W. Sacks, de la neurología y de la psiquiatría y de etcétera, entre ellos la neuropsicología, los términos que empiezan con el prefijo a o el prefijo dis: afasia, amnesia, agnosia, agrafia, acalculia, disgrafia, discalculia, disfunción, etcétera. Esos prefijos invariablemente partían de un presupuesto: que había una pérdida. La doctora Bluma Wolf of Nassau Garnick tuvo la gentileza de decirnos que había dos estrategias de aproximación y que una había sido desconocida en el mejor de los casos, en el peor de los casos, negada. Me refiero a la existencia de neonatos o recién nacidos y de niños que por diversas circunstancias también tienen afectaciones cerebrales. Pero un niño que al nacer tiene una hipoxia neonatorum por sufrimiento fetal agudo,
No puede perder el lenguaje porque no lo tenía. No puede perder la capacidad de comprender el lenguaje porque no la poseía. No puede perder la capacidad de leer y escribir porque no lo hacía. Es decir, la doctora Seigarnik tuvo la gentileza de decirnos que debemos aprender a diferenciar las pérdidas de la noción del desarrollo. No es lo mismo perder una habilidad que ya se tenía a construirla a pesar del daño. En esto fue muy clara la doctora Seigarnik y habla en un trabajo que después nuestro colega Luis Quintana Rojas desarrolló a través de Bratus, otro colega ruso, el desarrollo y la disolución del psiquismo o de los procesos psicológicos superiores. Por lo tanto, los daños al cerebro en neonatos, en niños y en adultos no tienen las mismas consecuencias. Segundo, las estrategias históricas de aproximación, y esto el doctor Jordi Peña lo, no lo refirió explícitamente y sin embargo sí lo consideró en su argumentación. El niño que se desarrolla a pesar del daño, empezaron a utilizar para evaluarlos como neuropsicología infantil el conjunto de instrumentos utilizados para adultos, pero adaptados para niños. Es decir, se impuso el modelo del adulto al niño y los conceptos también. Hay, por ejemplo, un trabajo de un lingüista, curiosamente muy cercano a Luria, que publicó bajo el título de la afasia infantil, para hablar de los trastornos, retardos, dijera el doctor Juan Enrique Ascuaga, en su momento en Buenos Aires, Argentina, del desarrollo del lenguaje. Pero se utilizaba diglosias, disgrafias, disfasias, afasia infantil. Vamos, hasta el manual clásico de psiquiatría infantil y el manual en 2 tomos del doctor Julián de Juliaguerra incluyeron, cuando aún no se hablaba del autismo claramente, por ejemplo, con los trabajos de Kanner o Asperger, y antes de lo que sería en la ex-URSS, que también se hablaba de ello, se empezó a considerar el concepto de las psicosis infantiles. No me voy a meter ahorita al ajo de si existen o no las psicosis infantiles, las afasias infantiles, los trastornos del aprendizaje. Nunca me han llevado un maestro porque tenga trastornos de enseñanza. Parece ser que el único responsable de las dificultades en el proceso educativo escolar es el niño. Pero como el niño no tiene potestad, porque no es ciudadano hasta que cumple cierta edad, no puede decidir por sí mismo si mandan al maestro o no, al neurólogo, para ver si tiene un trastorno de la enseñanza o un trastorno del comportamiento, porque no se adapta bien a la escuela para enseñar. Ah, pero el problema es el niño y aparecen los trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo. Y parece ser que, como dijera el buen catalán Saúl Martínez Horta, empiezan a aparecer por ahí las neuromierdas. O lo presentó Juan Carlos Arango Lasprilla en este curso internacional de neuropsicología, los neuromitos. Ahí lo dejo de momento, pero es una definición tradicional y reitero, como una rama del conocimiento psicológico. No es una rama de las neurociencias cuando surge la neuropsicología. Antes se hablaba de la psicología científica, la biología científica, la medicina científica, es decir, se le ponía el apellido de científico para que se reconozca su valor. Ahora se le agrega a todo neurocoaching, neuroeducación, y faltaba más neurociencias, donde cabe en ese costal toditito. Entonces, algunos definen en la actualidad
a la neuropsicología como una rama de las neurociencias. Tengo yo la peregrina idea de que la neuropsicología es más bien un, una rama derivada, uno, de los éxitos de la neurocirugía. En esto es de lamentarse, pero así ha sido. Curiosamente, las guerras han dado mucho material humano, valga mi expresión impropia, material humano, ha dejado muchos seres humanos con daños cerebrales. Y ello, de alguna manera, ha permitido que esos avances en la neurocirugía que sobreviven, ahora con el envejecimiento y otros, aparecen nuevos modelos, pero los avances en la neurología o en la neuropsiquiatría y la psicología permitieron el surgimiento de la neuropsicología. No quiero, pese a este punto de partida, dejar de precisar lo que uno de los fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología de la región francófona de Canadá, de Quebec, Montreal, el doctor André Rolecours, al cual seguramente si nos estuviera viendo el doctor Jordi Peña, lo tiene muy presente. Siguiendo a André Rolecours, era la época en la cual entonces se hablaba de rehabilitación neurocognitiva y se hablaba entonces de neuropsicología cognoscitiva, ¿sí? O cognitiva en el anglicismo del cognition. Eh, Andrés Rolecourt señala sistemáticamente que los primeros trabajos de la neuropsicología se centraron en el tópico ¿qué? What? ¿Qué es la fascia? ¿Qué es la amnesia? ¿Qué es teoría de la mente? Lenguaje, incluso con el término muy reciente de funciones ejecutivas, que ya en la Exur lo manejaban a Ratia, Ananoji y Luria como autorregulación selectiva de la actividad, pero le cambian de nombre y santo remedio. Redescubrimos el hilo negro o el agua hervida. Era indispensable, según refería Andrés Rolecourt, pasar del qué al cómo. Cómo operan ese conjunto de procesos que no son la afasia, la amnesia, etcétera, el lenguaje. De modo tal que entonces yo ya puedo hablar de una fascia con ciertas características porque responde a ciertos procesos de codificación, transcodificación de un sistema de representación a otro, qué sé yo, los procesos subyacentes a los que es el pensamiento, la solución de problemas, la toma de decisiones. Y eso implicaba, decía el doctor Lecours, un salto de una neuropsicología descriptiva a una neuropsicología procesual. Explicar los procesos de comunicación y lenguaje es distinto a explicar la fase. Sin embargo, después de haber redescubierto El hombre con su mundo destrozado de Alexander Luria, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks y otros tantos trabajos, se empezó a plantear lo que en su autobiografía Alexander Luria definió como la ciencia romántica y que Oliver Sacks lo retradujo como la neuropsicología romántica. Aquella que se centra no solo en el qué, ni solo en el cómo, sino fundamentalmente en el quién. Porque al hablar de rehabilitación, no rehabilitamos la fascia, no rehabilitamos el proceso, sino trabajamos con una persona que está en un contexto histórico, cultural, lingüístico determinado, con el propósito de que hasta donde sea posible y de la mejor manera se reinserte a su dinámica
lo más parecido al evento traumático. Esta idea condujo necesariamente a la identificación no sólo de los signos y síntomas de un conjunto de trastornos, de los procesos y quién es la persona, cuál es su nombre, qué edad tiene, a qué se dedica. Porque hay un conjunto de condiciones materiales de existencia, dentro de las cuales se encuentra el sujeto de la actividad psíquica, y que algunas se convierten en barreras que obstaculizan el proceso rehabilitatorio. Las barreras más clásicamente identificadas son, desde luego, las arquitectónicas. Eso sucede en la rehabilitación física. Una persona que se fractura porque se cayó en las escaleras de su baño, o en su baño, o se cayó por falta de barandales. Es decir, el problema de la arquitectura es un problema que alguien me diría, bueno, que los arquitectos resuelvan ese problema, no el neuropsicólogo. Sí, pero el paciente que regresa a su casa y su casa tiene escaleras y no tiene el baño adaptado y además tiene una hemiplegia secundaria también al evento vascular cerebral o a lo que haya sido, y además se vuelve dependiente de otra persona para asearse, vestirse, comer, etcétera, está implicando un conjunto de condiciones que no son solo la persona, son el entorno, la movilidad, la accesibilidad y la permanencia en el lugar. Uno va a lugares donde se encuentra que hay rampas, pero son hechas para diableros, esos que cargan cosas materiales que venden en los negocios, y sí pasa muy bien el diablo, pero la silla de ruedas no. Dos, uno entra al lugar y efectivamente entró la silla de ruedas, pero resulta que el baño tiene escalones y no tiene puntos de apoyo para una persona con dificultades de movilidad. O en el caso de los ciegos, porque además también hay personas que pierden la habilidad visual después de un trauma cerebral o perceptivo visual. Esto implica estrategias de orientación y movilidad, pero las barreras arquitectónicas deben ser tomadas en cuenta, según mi opinión y mi experiencia de vida. Hay evidentemente también un conjunto de políticas normativas excluyentes, contradictorias, no exigibles, no aplicables y que también dificultan esos procesos de rehabilitación. Por ponerles un ejemplo, la persona que era un repartidor de Didi o de lo que sea de alimentos en motocicleta tiene un accidente. De ese accidente, los accidentes en moto tienen un conjunto de consecuencias que quienes lo sobreviven generalmente quedan con secuelas de trauma de médula, óseos o de cráneo. Y eso está implicando entonces que esa persona podrá regresar a trabajar a su empleo si las normas laborales hablan ya de incapacidad laboral, pues quiere decir que le paguen un rato y ya después que mejor lo pensionen. Sale más barato pensionarlo que pagarle. Porque como trabajador tiene derechos que no tendría como pensionado y mucho menos como receptor de una beca o de un apoyo del gobierno. Necesitamos entonces considerar ello porque hay regiones y lugares donde las políticas no permiten que el joven que se accidentó regrese a la universidad, a la escuela, por arquitectura, por normas, porque ahora ya no están adaptadas las escuelas para que regresen personas en ciertas condiciones, aunque en el papel se diga que sí. Indudablemente hay un conjunto de barreras culturales, ideológicas, conceptuales y actitudinales que incluyen la estigmatización, la exclusión, la sobreprotección. Hay familiares de pacientes o de personas con ciertas
limitaciones, que les sale más práctico hacer ellos todo lo que tiene que hacer la persona. Es decir, realizan una actitud de sobreprotección y es una manera literal de impedir que se rehabilite. Porque le hacen todo, todo ya no tienen necesidad. Y naturalmente en las escuelas psicopedagógicas en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El otro asunto es el de, antes del trauma, en el caso de jóvenes, adultos, etcétera, la persona tenía independencia funcional para ciertas tareas o actividades. A partir del evento, se realiza un proceso inversamente proporcional entre la autonomía funcional y la dependencia funcional. A mayor dependencia funcional, menor autonomía funcional. Por ende, uno de los principios esenciales de la rehabilitación es el incrementar la autonomía funcional de la persona y reducir la dependencia funcional, que están directamente relacionados. Y la dependencia funcional generalmente es con respecto a un miembro de la familia y generalmente es mujer. Trátese de la mamá, la esposa, la hermana, la hija o quien sea. Esto implica que quien se vuelve cuidador primario también le entra un síndrome del cuidador primario o dos, aparte de ese agotamiento físico y emocional, si no se divide en el trabajo ante la circunstancia, ¿sí? Hace que incrementen los momentos de rispidez y de violencia que algunos llaman vicaria, pero la violencia dentro de la familia. El maltrato a los adultos mayores, a las personas en procesos de deterioro cognitivo mayor o demenciales, los que fueran, a personas que dependen físicamente de otro porque lo tienen que bañar, lo tienen que vestir, le tienen que preparar los alimentos, qué sé yo. Si ustedes van viendo, por lo menos la intervención debe considerar, y subrayo, por lo menos a quien cumple la función de cuidador primario. Porque si no, esa relación entre el cuidador primario y el familiar con el trastorno que fuere va a ser un obstáculo importante en el proceso de la rehabilitación. No es nada más que vente ante la computadora y aquí resuélveme el test tal y no, la rehabilitación tiene otras implicaciones. Según este modelito, retomado de un trabajo de Anogin a propósito de la noción de sistema funcional complejo, absolutamente todas las estrategias de evaluación y de intervención terapéutica, y estoy siendo taxativo, absolutamente todas, implican que hay un estímulo disparador. Yo le digo a la persona, párate, siéntate, hola, ¿cómo estás? Le estiro la mano y observo si comprende el contexto, si me responde, si comprende lo que le digo, si es capaz de responder a la instrucción. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿sabes qué día es hoy? Es decir, no estoy aplicando ninguna prueba de momento, pero estoy mandando un estímulo disparador. Y la persona que me oye y que me ve tiene que realizar una síntesis de toda la información que ingresa, que es lo que se llama la aferentación en fisiología. Es decir, por ejemplo, el sistema de memoria le debe permitir al que tengo frente a mí diferenciar lo novedoso de lo conocido. ¿Por qué? Porque si le planteo, a ver, júntame estos cuatro elementos y le pongo cuatro imágenes de frutas, luego le pongo una diversidad de elementos que no son frutas, animales, plantas, objetos materiales de trabajo, y le digo, junta los que deben ir juntos con los que deben ir juntos. Es decir, si él reconoce las herramientas de trabajo como conocidas y como herramientas, las debe juntar en la clase herramientas. Esto significa que hay una síntesis aferente entre lo conocido, la atención
poder discriminar el conjunto de aferencias o de estímulos que existen en el entorno, discriminar los irrelevantes de los relevantes, no es un problema de importancia, es para la tarea. Luego, la motivación es fundamental. Una síntesis entre motivación, memoria y procesos psicológicos superiores, atención, lenguaje, pensamiento, etcétera, le implica una toma de la decisión. No estoy hablando de funciones ejecutivas, ¿eh? Estoy hablando de aferentación de retorno y de sistema funcional complejo. Independientemente del grado de conciencia que tenga la persona de que él es el que está tomando la decisión. Porque en evaluación de niños a veces la mamá le dice, no hazlo así. Y uno le dice a la mamá, por favor, déjelo solo. La mamá quiere resolver todas las tareas o el papá. Para el caso es lo mismo. Es decir, la persona que tiene las aferencias situacionales y que tiene la experiencia, algunos le llaman previa, no conozco una experiencia no previa, pero bueno, el lenguaje cotidiano que utilizamos de las jergas académicas, debe haber una síntesis aferente entre memoria, motivación, las situaciones del entorno y la comprensión del resultado que se espera. Debe tomar la decisión, determinar sus objetivos y realizar la acción. Después debe comparar el resultado de la acción contra la acción, es decir, si el resultado de la acción se corresponde con el propósito de la acción. Porque si no se da cuenta y dice, como en algunas pruebas se suele ver, haz esto, y el paciente dice, ya, y no se da cuenta que lo está haciendo terriblemente erróneo, no solamente quiere decir que no puede resolver la tarea, sino que además no se da cuenta de que fue errónea. Esto implica un proceso de no comparación entre el propósito de la acción y el resultado de la acción. Pero eso nos lleva a la existencia clásica del ensayo y error. Uno no se tiene que esperar necesariamente hasta que acaba la acción. Durante la acción puede darse cuenta de que lo que está haciendo no lo va a conducir al propósito de la acción. Entonces puede corregir durante la acción misma la acción para tener éxito en la tarea. Desde la psicología clásica alemana ya se hablaba del Aufgabe o tarea. Toda la evaluación psicológica, la observación clínica en el caso piagetano o la observación clínica en el caso médico, psiquiátrico, neuropsicológico, qué sé yo, implica un proceso deliberado por parte de quien evalúa, por parte de quien observa, para ver, uno, si la persona es capaz de realizar exitosamente la tarea. Dos, si es capaz de organizar los diferentes pasos de la tarea. Tres, si durante la realización de la tarea es capaz de darse cuenta de que lo que está haciendo no lo conduce al éxito e intente corregir, aunque no lo logre. No es lo mismo intentar, decía Bertolt Brecht, aquel que lucha puede nunca triunfar, pero el que no lucha está derrotado de antemano. Puede intentar corregir lo que ve que no está saliendo bien, pero puede no tener éxito. Entonces puede decir, no, ya no. Es decir, la situación de la evaluación implica una capacidad de observación sistemática y secuenciada de todo un proceso que me permita entender no solo qué, sino cómo. Y la persona que tengo enfrente. Esto es lo que se conocía como sistema de aferentación de retorno en los procesos rehabilitatorios que manejaban Luria, Bernstein y otros en el movimiento. El caso de Leontief eh, por ejemplo, de los cinco que se fueron a Kharkov o la Piatorka, ¿sí? Alexander Mexeriakov, que trabajaba con ciegos, entre otros más, esa competencia de observación.
Esto implica entonces reconocer que hay una organización sistemática conocida como el sistema funcional complejo. Decía el doctor Juan Carlos Arango en el curso que no se trata de buscar los sistemas funcionales complejos, porque si uno los busca no están ahí en el cerebro. Se trata de comprender ese proceso de toma de decisiones, síntesis aferente, resultados de la acción y la capacidad de comparar. Esto se parece mucho a la definición de funciones ejecutivas, pero este modelo es prácticamente de los 50 y 60 del siglo pasado. Prosigamos un poco. Si de ahí salto entonces a la definición tradicional de rehabilitación neuropsicológica, me voy a servir de la definición de Solver y Matter de 1989. Dicen, la rehabilitación neuropsicológica se refiere al conjunto de procedimientos terapéuticos que favorecen la mejora o incremento de la capacidad para procesar y usar la información, permitiendo un mejor funcionamiento del paciente en su vida diaria. El problema es cómo se hace eso, con qué se come, porque si no, es medio complicado. Segunda idea. La rehabilitación neuropsicológica incluye métodos terapéuticos de, ojo, reentrenamiento. Esto implica que la persona ya sabía hacer lo que se le pide que haga, pero dejó de poder hacerlo como consecuencia del trauma, independientemente de la causa y de la forma. O la compensación, es decir, por otras vías y por otros medios al mismo fin. L.S. Vygotsky, A.R. Luria y otros más. Es decir, cada quien puede matar las cucarachas como desea, pero el objetivo es matarlas. Valga mi metáfora casi militar de época contemporánea, matar, matar, matar. Reentrenamiento y compensación o compensación de problemas causados por defectos de la atención, de la memoria. La doctora Bárbara Wilson en el curso ponía el ejemplo de cómo usar un celular con un bip para que la persona que se le olvida lo que tiene que hacer, suena el bip, lo ve y como sabe leer, ese objeto material es una herramienta que está compensando el defecto de la memoria. ¿Es legítimo ello para que mejore su calidad de vida al paciente? Desde luego que sí, para eso se inventó la tecnología. Pero resulta que les hacen exámenes a ingresar a las universidades y les dicen, pero no uses la calculadora científica. Entonces, ¿para qué la inventaron? Para que no la usen. Trabajen en equipos, pero el examen es individual. Joder, pues entonces, ¿de qué se trata? Parece ser que las prácticas terapéuticas y didácticas. Por eso, en el equipo de Luria se hablaba de la reeducación neuropsicológica. Ahí dejo ahorita el terminejo. ¿Sí? Por defectos de atención, memoria, lenguaje, procesamiento visoespacial, solución de problemas y funciones ejecutivas. Ya comentaba el esquemita. Sin embargo, esta idea de la tradicional rehabilitación lleva a lo que el buen Ted Judd definió como la carnicería de la rehabilitación. El psicólogo tiene que ver los aspectos emocionales y dar psicoterapia al paciente. El fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje o como se quiera llamar, tiene que dar la terapia del lenguaje. El fisiatra o fisioterapeuta debe rehabilitar la motilidad a través de la terapia ocupacional, por ejemplo, también. La terapia física, la enfermería, porque también se requiere. Y resulta que el problema económico, no para esa persona, para toda la familia, porque esa persona
Si trabajaba, dejó de trabajar. Si ella era la que mantenía la familia, a ver ahora cómo sobrevive la familia. Entonces, en realidad el problema de la carnicería es la rehabilitación y del diagnóstico, que más que ser multidisciplinario, es multitudinario. El psicólogo hace su diagnóstico, el fisiatra hace el suyo, el neurólogo hace el suyo, el terapeuta del lenguaje hace el suyo, y cada quien hace el suyo, después se juntan entre todos y tratan de darle unidad a esa carnicería. Por eso empecé con Jack el Destripador. En realidad, el modelo de Ted Judd me parece impresionante. Cuando el buen Leves Vygotsky empezó a plantear eso de cómo defino un objetivo terapéutico, me voy a servir de este modelo propuesto por L.S. Vygotsky, que algunos llamaron la zona de desarrollo próximo, le han llamado de diferentes modos. No le voy a poner, pero hay que determinar una estrategia conocida como el nivel de desarrollo por competencia. Competencias lingüísticas, competencias pragmáticas, competencias cognitivas, qué sé yo, las que gusten. La línea naranja que ustedes pueden ver es el proceso del desarrollo del conjunto de las competencias que posee, que se desean, que posea, que él quiere poseer, que él quiere recuperar, porque las tenía, pero ya no las tiene. O si el daño fue desde el nacimiento, pues cómo va a adquirir eso. Por ejemplo, pensemos en una persona con síndrome de Down, que tiene el diagnóstico y dice, no, pues se va a tardar en aprender a hablar, a caminar, etcétera. El problema es cómo favorecer ese desarrollo. Es evidente que voy a tener este NA, que es el nivel de desarrollo alcanzado. ¿Cómo defino el nivel de desarrollo o aprendizaje en la escuela o como quieran alcanzado? Lo defino por un criterio metodológico irrefutable. Lo que la persona en cuestión es capaz de hacer por sí misma sin ayuda de nadie. Si él puede explicar, puede bañarse, puede vestirse, puede lavarse los dientes, puede separar la ropa en la noche para la que se va a poner al día siguiente, puede leer, escribir, etcétera, y no necesita ayuda para eso, le voy a llamar nivel de desarrollo alcanzado. Es cualquier evaluación de desarrollo por competencia. Sí. El segundo asunto que es fundamental, ¿cómo determino el que sigue, el nivel próximo? Me lo saco de mi ronco pecho, me fumo un cigarrito, me tomo un café y me miro al espejo y digo, ¿qué sigue con este paciente? Es algo complejo. En la misma propuesta de Vygotsky, entonces, él utiliza lo que es la línea verde. La línea verde es la relación terapéutica deliberada hacia objetivos precisos en tiempo. ¿En cuánto tiempo me propongo que esa persona pueda alcanzar a realizar por sí mismo, sin ayuda, lo que hoy no puede hacer? Dos, ¿qué competencias son las que me propongo alcanzar? ¿Y en qué lugares? Porque no es lo mismo en el lugar que en la calle, que en el mercado, que en la comunidad. No sé si estoy siendo claro. Este conjunto de la línea verde le voy a llamar el conjunto de intervenciones terapéuticas por parte del profesional de la salud y en este caso del neuropsicólogo. El propósito de esas intervenciones consiste en dar ayudas. Aunque cuando yo estudiaba en la Facultad de Psicología, me decían, cuando hagas evaluación psicológica no le des ayudas al paciente. Y entonces, ¿para qué carajos estoy ahí? Porque hay ayudas que son útiles. Y gracias a la ayuda, la persona puede resolver la tarea que no podía resolver sin la ayuda. Pero hay tareas que a pesar de la ayuda no puede resolver. Por lo tanto, el nivel próximo, siguiendo esta idea de Vygotsky, consiste
en determinar qué no es capaz de hacer por sí mismo la persona, pero sí es capaz de hacer con la ayuda del terapeuta. De modo tal que la intervención del terapeuta tiene en la dimensión temporal, que es la línea, ¿sí?, el propósito de tres cosas: que pase el nivel alcanzado al nivel próximo. Es decir, en el momento en que el nivel próximo se alcanza, se convierte en nivel alcanzado y se determina el siguiente. No he visto hasta ahora, lo cual no quiere decir que no exista, pero muy probablemente lo hacen los clínicos, independientemente del grado de conciencia que tengan de ello, evalúan sus ayudas y dicen: esto que hice no sirvió para nada. Ayer nos los compartía en un seminario el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. El primer caso que tuve fue un fiasco, fracaso total. Pero me llegó otro con una recuperación al 100. Entonces ahí sí me sentía un león. Pero en la primera etapa dije: pues, ¿qué hicimos mal? Es decir, la evaluación no solamente consiste en el análisis del desarrollo de las competencias en tiempo y lugar de la persona que está en proceso terapéutico, sino también de qué tanto las ayudas que propongo dar son más o menos eficientes o efectivas para tal propósito. En consecuencia, conforme va incrementando el desarrollo de las competencias o habilidades para ciertas tareas, la persona en cuestión va disminuyendo la intervención del terapeuta. Pero no solo disminuye en cantidad de veces que interviene, también cambia la forma. A veces le puede decir: mira, lo que tienes que hacer es una secuencia total, y se la platica. Ahí está dando una instrucción, está narrando lo que tiene que hacer y lo hace el paciente. Ya que se da cuenta que lo hace, en la siguiente sesión no da, pues ya está resuelto, porque hay dimensiones temporales para ello también, para evaluar si se consolida o no esa competencia. Entonces, ya no le da la misma instrucción narrativa de 10 minutos de qué tiene que hacer, cómo, de qué manera, etcétera. Ahora le dice: ¿te acuerdas de la tarea de ayer? Se trata de que la hagas hoy, sin ver un esquema que le hice. Es decir, no solamente disminuye la cantidad, sino también varía la calidad de la intervención. Si hasta ahí sigo claro, o no sé si sigo, más bien si hasta ahí estoy claro, pasamos al nivel 2. Lo que está entre el NA, nivel alcanzado, y nivel próximo, le voy a llamar relación terapéutica. El naranja es el desarrollo, el verde es la intervención, la azul horizontal es la dimensión temporal. Esa relación terapéutica que aparece aquí en rojo implica también que es deliberada por parte de ambos. Es decir, hay una alianza, dijera Rolando Santana, entre el familiar, el paciente, el cuidador primario y el terapeuta para alcanzar el objetivo. Sin esa alianza, Freud le llamaba, y perdóneseme la referencia, sin una buena relación de transferencia, no hay terapia que funcione. El paciente y la familia deben creer que el terapeuta es el mejor del mundo, aunque no lo sea, no importa. Porque si además cree que es el más estúpido del mundo, pues de tarugo lo lleva con él. Esa relación de transferencia es fundamental, o algunos le llaman empatía. No lo voy a ahorita pelearme con ello. Sigo con el modelo del nivel de desarrollo por competencias, la relación terapéutica, la intervención del neuropsicólogo y la dimensión temporal. Esta relación terapéutica es deliberada, negociada o acordada o en alianza plena entre el paciente, familia y bla, bla, bla. Porque cuando son menores de edad,
Ellos no van a diagnóstico, a terapia, nada. Van los familiares, quiero que mi hijo deje de hacer esto en la escuela porque en la escuela me... Es decir, uno es el que demanda y paga y otro es el que recibe el tratamiento, pero el que decide es otra cosa. Por eso esa relación terapéutica deliberada debe ser hacia objetivos precisos, en tiempo, por competencias y lugares, instrument- instrumentando actividades y tareas flexibles. Es decir, pueden variar según el contexto y la circunstancia. No son tareas que se siguen con... Es que la propuesta de Helen Keller para poder aprender a hablar tiene que ser con el sistema LOR. Pues mientras llega a LOR, ¿cómo se va a comunicar? Ese es un problema gordo. Estoy hablando ahí en caso de ceguera, sordera simultánea, casi congénita. Deben ser las actividades y tareas flexibles, que se convierten en mecanismos de influencia terapéutica. Ahí me estoy volando un concepto de un colega también catalán, César Coll y Salvador, de la Autónoma de Barcelona, que trabaja en el campo de la educación. Él habla de que el docente utiliza mecanismos de influencia educativa. Y en el grupo de Luria, sí, Homskaya, por ejemplo, hablaba de mecanismos de influencia terapéutica. No prejuzgo quién se piratea a quién, pero el conocimiento no es propiedad privada, aunque digan que sí, es propiedad colectiva. Esos mecanismos de influencia terapéutica también son evaluados. Pero hay un elemento que va a ser crucial en la relación terapéutica que sigue estando aquí. Conforme va disminuyendo la cantidad de la intervención y conforme va modificándose la calidad de la intervención, el terapeuta o el neuropsicólogo debe ceder progresivamente la responsabilidad ante la tarea. Es decir, que la ayuda no sea necesaria. No me he atrevido a publicar este modelito ni a llamarle el modelo de Enrique Álvarez, porque es una verdadera barbaridad. Si se fijan, decía el poeta Víctor Hugo, las voces interiores que cargo, César Coll, de Peña, Ted Judith, etcétera, Juan Carlos Arango, Bárbara Wilson, Winnie Gardner, etcétera, son a través de las que hago yo. Es decir, no es mi obra, es una síntesis colectiva basada en la comunidad, como premisa elemental. Pero seguimos sosteniendo la idea de la propiedad privada como si fuera una mercancía de conocimiento. Debe haber un proceso progresivo de cesión de la responsabilidad de la tarea. De modo tal que esta cesión hace que la ayuda deje de ser necesaria porque la persona se torna más competente y ya no requiere esa ayuda para realizar la tarea. Solo se requieren ciertas estrategias de consolidación. Y entonces se determina un nivel próximo, lo cual implica que la relación terapéutica es una relación progresiva, autocrítica y evaluable. Prosigo. Otra vez un proceso de rehabilitación basado en la comunidad, también tomado de Ted Judd en un curso que nos dio, que lo invitamos acá en Morelos, en el 99, último año del siglo anterior. Parte de lo que señalaba la doctora Bárbara Wilson en el mismo curso, el trauma. No importa si es infección, droga, golpe, caída, asalto, bala, lo que sea. Inmediatamente entra al hospital en fase aguda, le aplican una escala de Glasgow, ven en qué estado está, bla, bla, bla. Eso lo hace la institución hospitalaria. Pero si desde ese momento en que inicia la rehabilitación médica hospitalaria empieza a trabajarse dos elementos, porque se espera
que lo más pronto posible salga del hospital. Cuando sale del hospital, la puerca tuerce el rabo, por lo menos el médico. Porque ¿a dónde se van los pacientes? A su casa. Entonces, no es posible que yo diga, ahora tráiganmelo de su casa, una vez por semana, para trabajar 2 horas, cobrarles la sesión terapéutica y que venga. No. ¿Qué tipo de cuidados va a necesitar en la casa? ¿Cómo va a comunicar sus necesidades? Es decir, tengo que realizar una estrategia que considere la casa y la familia. Ah, pero esa no es mi función, para eso está el trabajador social, la, la carnicería otra vez. Para romper con la carnicería, debemos considerar el cuidado en la casa. Porque ese cuidado también es terapéutico. Tiene que alcanzar su autonomía funcional. Y entre más autonomía funcional tenga, mejor pronóstico. Y la estrategia es la rehabilitación basada en la comunidad. Con programas orientados, aun cuando está en el hospital, a las personas de su entorno familiar y comunitario. Miren, va a regresar un paciente. Eso hacía Franco Basaglia o intentó hacer cuando en la institución Edada planteaba el ir dando de alta a pacientes psiquiátricos que llevaban 30, 40 años ingresados en una institución. Decía, sí, pero quien los tiene que integrar es la comunidad. Entonces trabajemos con la comunidad. No nos va a volver más de izquierda, ni más socialistas, ni más de ese corte, pero sí más conscientes y éticamente responsables. Programas orientados a las personas de su entorno familiar y comunitario, aun cuando esté en el hospital. Me preguntaba un colega, es que operaron a mi mamá de 94 años por una fractura de cadera. Le digo, ¿y cuándo se las dan de alta? Nos la van a entregar mañana. ¿Y cómo va a llegar? ¿Tienen adaptado el baño, la cama, hay escaleras? Es decir, empezar a ver qué adaptaciones se requieren para poder integrar en la dinámica familiar a esa persona. Aparte del comunitario, debemos saber si hay comunidades o grupos de apoyo de familiares con problemas similares cercanos. Porque esas van a ser las redes de apoyo, centros de día, grupos de trabajo con personas con parálisis, centros deportivos para personas en silla de ruedas, qué sé yo. Buscar ese tipo de recursos en la comunidad. Programas que sirven a la integración de personas con discapacidad a sus comunidades, programas de gobierno, instituciones. Por ejemplo, aquí la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene una unidad de inclusión de alumnos con necesidades especiales, las razones que fueron, entre ellos la discapacidad, a una licenciatura o a una carrera. Si existe ese programa, quien se propone reintegrar, integrar o rehabilitar a la persona en cuestión, porque ya estaba en la universidad, pues hay que servirse de ese recurso que está ahí. Si hay un programa de funcionalización cognitiva aquí en la UAM Morelos y hay otro en la UNAM, pues ya sabemos que hay 2 lugares donde nos pueden apoyar para orientar e integrar en su vida integrada a la comunidad. Esos recursos. Es un modelo tomado de techo. La dimensión inferior, que es la horizontal, va a ser el tiempo. Los programas orientados a individuos por su entorno, círculos o redes de apoyo. Pensemos que la facultad, la UAM tiene en Morelos una facultad de comunicación humana que trabaja alteraciones del lenguaje, una facultad de psicología que trabaja integración e inclusión y un programa de inclusión. Pero además los muchachos que estudian tienen que hacer un servicio social.
¿Se puede buscar un voluntariado de servicio social para apoyar en la comunidad estos procesos? Seguro que sí, pero resulta que ahí estamos perdiendo el caché, porque el caché implica que yo tengo que publicar en revistas arbitradas, con citación APA de los artículos de hace no más de 10 años, tengo que ser SDI3, es decir, del Sistema Nacional de Investigadores. Mis aspiraciones son legítimas, pero no pueden ser el obstáculo ahora para el proceso de integración a la vida en comunidad. Ya hablábamos del voluntariado a través de servicios sociales, grupos de miembros de la comunidad, las personas con discapacidad eligen, tienen que elegir a los miembros que los van a apoyar. No se les puede imponer, porque si no hay una alianza y una buena relación empática, eso no funciona. El propósito del grupo es ayudar como queramos a la persona, aunque suene medio romántico, somos unos románticos, a las personas a realizar sus sueños, hasta donde ello sea posible. Hay comunidades construidas por parte de personas con discapacidad, asociaciones de personas con parálisis cerebral, asociaciones de personas con afasia, asociaciones de personas con autismo, etcétera. Esas comunidades también son útiles, cooperativas de familias, porque luego los estados o gobierno no les preocupa esto, tienen otras prioridades, que son servir al pueblo, pero es el único que no les. Centros no solamente de tratamiento clínico, porque también hay un sesgo, creo yo, ideológico, que se cree que si uno carga una bata blanca, va a saber más que el que no la carga. Es decir, que la estrategia tiene que ser médica. No se puede obviar lo médico, pero no se puede reducir a ello, porque eso implica una lógica hospitalaria. Y el propósito de la rehabilitación y la integración es a la comunidad. Eh, Programas que apoyan la integración, grupos de estudiantes, organizaciones sindicales, qué sé yo. La estrategia por edad, esto es crucial. No es lo mismo, ya decíamos, si es en niños, en adultos o en personas que ahora se dice de la tercera, cuarta, quinta edad o la que sea. Y es necesario diferenciar por lo menos estos procedimientos de habilitación. Es decir, la persona tuvo el daño antes de tener la habilidad o la competencia para realizar ciertas tareas relevantes en su entorno. Entonces se le tiene que habilitar para que la realice. Por ejemplo, todo el mundo habla de terapia del lenguaje en los casos donde hay alteraciones de la comunicación. Y el problema no es necesariamente el lenguaje. Se pueden utilizar sistemas alternativos de comunicación habilitando a la persona para ir, aunque no hable. Lo deseable es que hable, pero si no es alcanzable ese propósito con las ayudas, pues entonces se le habilita el mal. Si es ciego, se le habilita en braille, si se quedó ciego. En lengua de señas, si se quedó sordo. Hay afásicos que funcionan muy bien con lengua de señas y se vuelven muy buenos lectores radiofaciales. Eso lo refiere sistemáticamente Oliver Sacks en muchos de sus casos. Otra es la restauración. La persona tiene una hemiplegia, la persona secundaria a un evento vascular cerebral, la persona tiene también una disartria, porque el problema es más de tipo motor. ¿Cómo se puede restaurar la estructura que tiene? ¿O cómo se puede compensar andaderas, sillas de ruedas, muletas, etcétera? Pero si se fijan las tres primeras, la habilitación, la restauración y la compensación están
orientadas a la persona y su familia. Mientras que la acomodación está orientada al entorno. Y el mantenimiento o consolidación tanto a la persona como al entorno. En niños es usual que se utilice la habilitación o las estrategias de habilitación, las estrategias de restauración, de compensación o de acomodación. En adultos es más frecuente la restauración, la compensación o la acomodación. Y en personas de la tercera edad, llamémosle así eh, hablamos de restauración, compensación, acomodación y mantenimiento. Si hasta aquí vamos, prosigo. Entonces las estrategias de rehabilitación implicará restauración, compensación y acomodación. Hay estrategias de rehabilitación no física, lo que llamaríamos estrategias de rehabilitación cognitiva. También se utiliza la restauración, el fortalecimiento de competencias atencionales, de memoria, o la compensación. Ya comentábamos el caso del celular, nuevo evento, a tal hora tienes que hacer esto, faltan 15 minutos, etcétera. ¿Sí? Y acomodar las cosas. Ese no molestar deriva de una experiencia que Mariela de Gano, Juan Carlos Arango y otros, desde tiempo hemos planteado una preocupación omitida, es la vida sexual activa de las personas. Ese no molestar es porque también están trabajando en esas tareas que son importantes para el éxito y la adaptación o integración al entorno. Si hasta aquí voy claro, debo pensar entonces que tenemos estrategias también de rehabilitación emocional que el neuropsicólogo debe atender y debiera poder hacerlo. Restauración, compensación y acomodación. Ahí Ted Yu tiene una propuesta que se conoce como la neuropsicoterapia y seguramente dentro de 8 días tendremos una charla con el doctor Ted Yu a propósito de qué es la neuropsicoterapia y con qué se come. Y están todos invitados, desde luego, a seguirnos con esta actividad. Proseguimos. Según Ted Yu y Debord, el abordaje de la recuperación natural debe ser tomado en cuenta, es decir, la rehabilitación neuropsicológica requiere la modificación de los ambientes naturales, así como de las actividades y tareas rehabilitatorias para facilitar la recuperación o adquisición de competencias para actuar en los lugares seleccionados. Voy a poner ejemplos muy extraños. Esto fue realizado en Sinaloa por el Hesperian, el grupo del aquel doctor que escribió Donde no hay doctor, donde no hay instituciones de rehabilitación. La comunidad se organizó y creó un espacio con barras paralelas, con columpios, con elementos de la propia comunidad y fueron construyendo una especie de centro de rehabilitación física. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que posee la comunidad? Porque cuando hablamos de neuropsicología hablamos de los grandes hospitales, hablamos de las grandes urbes, pero no hablamos de una realidad que también existe, que son las comunidades originarias, las comunidades indígenas campesinas o regiones abandonadas históricamente. Este grupo, Esperian, publicó, por ejemplo,
cuatro elementos para diferenciar en las estrategias de rehabilitación. No es lo mismo una mujer que un varón. Un cineasta mexicano de nombre Óscar Menéndez Zavala, cuando todavía existía el Instituto Nacional Indigenista, hizo un documental que se llama Sáname con tu poder, a propósito de cómo creaban medicinas con plantas entre los mijes en la región de Oaxaca. Lo curioso es que quienes atienden el herbario son mujeres, mijes. Quienes preparan los medicamentos son mujeres, mijes. Y la lengua en la que se hablan es el mije. Quienes fungen de parteras empíricas son ellas. Y quienes fungen de terapeutas son ellas, porque un hombre no admite que su esposa o su hija o su hermana sea atendida por un varón. Esa cuestión cultural, de verdad que en ciertas regiones de este país, pero no creo que solamente sean de este país, son un obstáculo para diseñar una estrategia basada en la comunidad. Esto implica reconocer que ser mujeres y con discapacidad por la circunstancia que sea, implica diseñar estrategias selectivamente para rehabilitación de una mujer. El otro asunto es el de los niños. Hay niños que tienen problemas, sea por secuelas de polio, sea por un trauma de cráneo, se cayó del caballo, etcétera. Este, y resulta que hay que diseñar en el proyecto prójimo de Sinaloa los instrumentos de compensación. Pero también hay que reconocer que si el problema implica también la visión, va a implicar estrategias de orientación y movilidad. ¿Cómo se va a orientar en el lugar, en el espacio, su cuerpo, con una persona que empieza a tener ese tipo de problemas? Comórbidos, dijeran algunos. Pero es la persona como totalidad, fuera de la carnicería. Naturalmente, la sordera, la fascia y algunos problemas de lenguaje. Pero particularmente hay que pasar de la de la compasión a la acción. Perdónenseme que me ponga muy procampesino en esta lógica, pero en las comunidades originarias, el núcleo fundamental que sostiene a la comunidad es la familia. Una familia extensa, muchos hijos. Entonces, no hay estrategia de rehabilitación de estas personas si no es en su propia lengua, en su contexto cultural y en su contexto social e histórico. Pensemos otra opción, la organización comunitaria. ¿Cómo toman las decisiones? La persona que tenemos enfrente es una persona que me la trajeron de Oaxaca o de Chiapas o de Guerrero, de la región de la montaña. Y en su comunidad, él era parte del conglomerado que dirige la comunidad. ¿Podremos lograr que se reintegre a esa organización comunitaria? Porque si no, ¿a dónde se va a integrar y a dónde se va a rehabilitar? El tequio o trabajo colectivo. Recuerdo el caso de una niña con síndrome de Down en la región Mije, en Santa María. Le pregunté al maestro del Centro de Capacitación Musical Mije, famosísimo por su orquesta de niños mijes que tocan y cantan en todo el mundo, sobre todo tocan banda. Eh, Me decía, le pregunté, ¿y esa niña con síndrome de Down qué hace? Dice, ah, pues se viste como mije, habla como mije en mije, hace su tequio. Por esa época yo no conocía ni la palabra tequio siquiera. Dice, el tequio es el trabajo colectivo. Todos los niños tienen que desgranar maíz para cuando
tenemos en los silos donde se guarda el maíz, se reparte colectivamente el maíz. Pues esa niña puede desgranar maíz. Los otros niños lo ayudan, el trabajo horizontal de niño a niño. Además, ella toca un instrumento de viento en la Orquesta Filarmónica del SECAM, del Centro de Capacitación Musical Mije. Usted me propone un programa de integración que la saque de esta escuela para meterla a una escuela especial, por lo que usted me está proponiendo es desintegrarla. Le dije, no, mejor vamos a tomarnos un mezcal. Y me tomé un mezcal con el personaje, porque efectivamente, ¿qué les ofrece uno si no es en su contexto y en sus condiciones histórico-culturales de existencia? Tradiciones como la banda de Tlayacapan acá en Morelos, que tiene más de 150 años manteniendo dicha tradición y participan sistemáticamente en otros casos como en Guerrero, las propias comunidades se autoorganizan y tienen una policía comunitaria que se encarga de mantener, porque la policía no entra, ni la Guardia Nacional, ni nadie, pues los comunitarios se encargan de ello. He conocido comunitarios que les han dado un tiro en la cabeza en la violencia que existe por acá y por allá y por todos lados. ¿Qué hacemos con un herido de bala de la policía comunitaria? Lo mandamos hasta el Hospital General de Acapulco, va, está un mes en recuperación, si sale vivo de esa, regresa al mes a su comunidad. ¿Cómo regresa? ¿Qué vamos a hacer para que se integre en su comunidad? Por eso es que esta idea de la rehabilitación basada en la comunidad no es una marihuanada, es un principio ético de responsabilidad histórica, cultural con nuestra patria y con nuestras comunidades. Las tradiciones y prácticas religiosas. Cada pueblo tiene en Morelos, por ejemplo, su fiesta cada año. ¿Cómo participan los chinelos, por ejemplo? ¿Cómo participan aquí estos personajes? Pues tienen que integrarse a ello, no hay de otra. Y naturalmente esto lo exponía claramente el doctor Jordi Peña en la presentación de su nueva variante de la adaptación al test Barcelona. Por lo menos en México se habla, además del castellano, perdónenseme que diga el castellano y no español, más de 60 lenguas originarias. Entonces resulta que la mayoría de los instrumentos de evaluación neuropsicológica son adaptados al castellano y son adaptados de otras culturas europeas, anglosajonas, no voy a decir norteamericanas, porque man que les pese México está en Norteamérica. Somos norteamericanos. Y estamos en América, también somos americanos. Es decir, no es cierto lo que decía Monroe, que América pues para ellos. En México tendríamos entonces que empezar a pensar algo que se propuso el doctor Jordi Peña a la hora de adaptar al español de México y a ciertas variantes del español de América. Había un trabajo de un lingüista que conoció muy bien la doctora Miroslava Cruz Aldrete, Ávila. Publicó un librito famosísimo, El español de México y el español de América, porque además es fonético. Pollo, gallo, gallina, etcétera. Cosas que el doctor Jordi planteó muy nítidamente en esto. Los usos lingüísticos diversos debemos considerarlos, porque no solamente son las palabras habladas, son los nombres. Yo llego, le presento a un niño, esto me ocurrió en Durango, si mal no me acuerdo, y le presento la imagen de un guajolote. Muchos conocemos el guajolote. Y el niño tenía una cuadriplegia espástica. Y le digo, ¿qué es? Y le hace, ojo. Entonces yo le dije a la maestra, qué mal habla este niño, ¿no? No se acerca para nada guajolote. Y me dice, maestro, ¿sabe qué? Aquí les decimos cócono. Dije, en la madre. Entonces se parece más lo que produjo a cócono que a guajolote. ¿Por qué se me ocurre pensar que tiene problemas para reconocer al guajolote cuando lo está reconociendo? En Guatemala pedí un caldo de guajolote y sé que se llama caquic, el caquic, en algunas regiones mayas. Entonces, si no tomamos en cuenta esos usos lingüísticos y esas tradiciones de nombrar lo real,
perdemos la capacidad de hacer un buen diagnóstico neuropsicológico basado en la comunidad. Considerar los recursos que hay. No es lo mismo si la persona, por ejemplo, ya no puede ir a la escuela por condición física, por lo que gusten. Hay sistemas de educación abierta hacia distancia. Con esos sistemas tuvimos una alumna en la Universidad de Morelos, ciega y con síndrome de Down, que terminó la licenciatura en música como intérprete de piano. ¿Cómo le hizo para aprender a tocar piano? No lo sé. Pero desde chiquita sus papás le fueron trabajando. ¿Por qué le íbamos a impedir entrar a la universidad? Porque tenía síndrome de Down. Ninguna constitución de ningún país dice las personas que tienen síndrome de Down tienen prohibido entrar a la escuela. Ah, pero en la práctica se les excluye. Esta chica se tituló de licenciada como intérprete de piano en música y toca bastante bien, de lo que algunos llaman música clásica. Otros dicen, no, pero no es una gran pianista como Lang Lang. Sí, no lo es, pero es como se adaptó ella a su vida. Terminó en educación abierta y a distancia la primaria, la secundaria y la prepa. Se tardó más de 25 años, no importa. Entró a la universidad y con adecuaciones de acceso se pudo facilitar. Hay telesecundarias que podemos aprovechar, las escuelas rurales, sí. Es decir, si yo me regreso a la ciudad y salgo del ambiente campirano, puedo tener una clasificación de diferentes tipos de familias, papá, mamá y niños. Si la persona que se daña es el papá y es el que trabaja y mantiene esa familia, el impacto es distinto que si es papá, mamá y jóvenes, porque a lo mejor entre los jóvenes ya trabaja alguien. Papá, hijos y otros parientes, una familia extendida, está el perro, el gato, el perico, el burro, el cuñado, la nuera, el nieto, el bisnieto y el tataranieto. Eso tiene otras implicaciones. Familia reconstruida. Se separó la mamá del papá porque el niño nació con autismo, es decir, se lo diagnosticaron después y después del diagnóstico él fue por los cigarros y nunca regresó. La señora con harta legitimidad vuelve a rehacer una familia y tiene otra criatura además. Puede haber pareja joven sin hijos, que también la estrategia cambia. El síndrome del nido vacío. Los viejititos que ya viven como pareja, pero sin hijos, nietos y nadie. Y ya en deterioro, físico por lo menos. Parejas del mismo sexo, porque también las hay. Palabra de honor no es que uno, bueno, hay papás solos con hijos. Eso tiene que ser considerado a la hora de diseñar el diagnóstico y la rehabilitación. No es posible que no lo veamos porque los test no lo consideran test. Y las actividades básicas cotidianas o actividades de la vida diaria, tales como comer, cómo come la persona, cómo se asea personalmente, lavado de dientes, peinarse, vestirse, bañarse, etcétera. Dormir, cómo organiza. El control de esfínteres, si lo tiene, lo perdió, etcétera. Y la movilidad funcional. Sin eso no hay rehabilitación, palabra de honor. Sé que hay personas que no necesitan movilidad funcional porque la tienen, pero eso hay que evaluarlo. Dicho de una manera casi conclusiva, ya me colgué. El propósito fundamental y esencial de cualquier tipo de intervención habilitadora o rehabilitadora en cualquier ámbito de la práctica clínica y particularmente de la neuropsicología consiste en confeccionar un conjunto de ayudas sistemáticas y flexibles que propicien el desarrollo de la libertad y la autonomía personal del individuo dentro de su comunidad.
Ello demanda del neuropsicólogo la intención de que lo más pronto posible sus ayudas dejen de ser necesarias para el desarrollo de la persona que recibe las intervenciones terapéuticas. La estrategia Princeps para ello es la cesión del verbo ceder, está bien escrito, progresiva de la responsabilidad ante la tarea. Que el quien da la ayuda progresivamente ceda esa responsabilidad a la propia persona. Es decir, que ganen autonomía y libertad. Con esto cierro este larguísimo choro y les agradezco su permanencia y sigo invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra o a nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra. Estructura sin fines de lucro. Ya tenemos un buen repositorio de más de 500 programas de diferentes temas, como verán, de acceso libre y gratuito, y que inviten a sus conocidos a seguirnos, a apoyarnos, porque creemos que si no nos apoyamos comunitariamente, estamos históricamente liquidados. Dentro de 8 días tendremos al doctor Ted Judd hablando de neuropsicoterapia y hasta la próxima.